a seleccionar los temas que vamos a tratar. Yo, para nivelar las cosas, esas clases que voy a grabar y que después voy a dejar en Facebook o en la página donde yo tengo mi dominio, voy a ver en cuál de todas, van a estar disponibles para ustedes las 24 horas a través del enlace que yo les voy a dar. Y a través de ese enlace también se las voy a proporcionar a mis alumnos de la B que tienen la misma problemática de ustedes. Entonces, esa es la primera noticia. Solamente sepa yo los temas y haya grabado los videos, inmediatamente les voy a comunicar dónde los van a poder ver y descargar a cualquier hora. Según información de su sección, según me informó hoy coordinación, no hay nadie que haya solicitado extraordinario. Solo tengo un alumno que es de la sección B. Si alguno de todos ustedes solicitó extraordinario, es necesario que vuelvan a escribir a la coordinación y resuelvan esto, pero háganlo hoy mismo. Porque a mí me informaron oficialmente que solo una persona había solicitado y aquí tengo yo el nombre y es de la sección B. Entonces, por favor, corroboren que ustedes mandaron su solicitud y que ustedes, para que la secretaria rectifique y me lo pueda enviar a mí, para poder hacerles el examen. Vamos a posponerlo. Yo les voy a dar el día de mañana para que ustedes puedan hacer ese trámite y voy a pedirle a la secretaria que rectifique también, la secretaria de la coordinación, porque la única forma que yo puedo examinarlos es que ella me mande copia de su solicitud aprobada. Entonces me interesaba mucho decirles porque me extrañó que ni uno de la A hubiera pedido revisión. Pero no lo platiquen conmigo, sino que escriban a la secretaria, mándenle copia de la solicitud que ustedes habían enviado, mándenle copia de la respuesta que ella se supone les debe haber dado y así lo podemos arreglar en el transcurso del día mañana y el lunes, porque el examen se estaría haciendo el martes a las 8 de la noche y les voy a explicar por qué a esa hora.
Les informo también, Stephanie Carrera, levanto la mano. Stephanie Carrera. Sí, licenciado, disculpe. Fíjese que yo sí solicité y mandé el correo el día sábado. Como eran 3 días, yo lo mandé No, el pero son sábado, ¿verdad? 3 días hábiles. Muy bien. Sí, entonces usted me sugiere que lo vuelva a enviar. No, mire pues. Es que como eso es una cuestión en la coordinación, por eso creo yo que usted podría hacer lo siguiente. Envíelo el día de hoy diciendo que usted envió la solicitud el día sábado y que no tuvo respuesta alguna. Muy Pero bien. adjunte copia de que lo mandó el sábado, Muy bien. creyendo que estaba, digamos que eran días corridos. Pero realmente si el examen se hizo jueves, el plazo era viernes, lunes y martes, 3 días. O sea que usted lo mandó mal porque lo mandó en día inhábil y tal vez por eso se pudo haber extraviado el correo, pero sí lo mandó. Y entonces con la copia que usted mandó del día sábado, la secretaria se lo va a tomar en cuenta y me lo va a mandar a mí. Y ya Muy bien. entonces yo puedo, informo, yo publico en la página de la sección quienes pidieron extraordinario, o al menos los que a mí me llegaron de la ordenación, y publico la hora y el día. Eso va a ser para el día martes a las 8 de la noche. ¿Por qué? Porque el día martes vamos a tener un laboratorio de los delitos que hasta hoy veamos y que yo ya tengo el contenido marcado. Un laboratorio que voy a ver si lo hago formativo o sumativo, pero si es sumativo va a ser con los puntos extras para juntar los 5 puntos extras que yo les había ofrecido y que hoy sí pienso que sean los 5. Y el viernes, el jueves, les voy a dejar una tarea cuyo material lo voy a subir mañana en el transcurso del día para que ustedes puedan analizarlo, leerlo, estudiarlo o realizarlo y que lo tienen que presentar el día jueves. Entonces vamos a tener 2 actividades no presenciales la otra semana. Una formativa que va a hacer que ustedes trabajen en Classroom el día martes en un laboratorio que va a abarcar estos delitos que hemos visto, y otra el día jueves que podría ser un video y contestar una pregunta, que podría ser una comprobación de lectura del material que yo les suba el día de mañana, que va a tener un valor de 5 puntos. Y el día martes vamos a terminar de ver los delitos que nos faltan de la reforma a la ley contra la corrupción y empezamos de una vez el contenido de una nueva ley que yo les anunciaré para que la traigan leída. ¿Estamos? Stephanie. Sí, gracias, muy amable. Vale. Cualquier cosita me cuenta también mañana. Me escribe el WhatsApp y me cuenta, o me escribe al Classroom, mejor en el WhatsApp, que lo miro más fácil para comunicarme yo con la secretaria. Pero yo creo que el error fue haberlo mandado sábado, porque ellas trabajan lunes, no trabajan fin de semana. Ahí pudo haber sido el error. Licenciado, disculpe, ¿Sí? buenas noches.
Disculpe, es que yo le había escrito también por el mismo asunto a Pero usted. no, usted me escribió porque usted hizo el examen en la B y no en la A. Sí, correcto, y coordinación me dijo Entonces que le escribiera. ahí tiene que estar, Ok. porque usted se metió al enlace de la B. Sí, así es, correcto. Entonces ahí tiene que estar su prueba, no hay pena. Ok, Y yo lo muchísimas que voy gracias. a hacer, como ya me sé hasta su nombre, es que en lugar de ponerle la nota en el cuadro de la A, se lo pongo en el cuadro de la B. Solo va a tener una anotación que se examinó el primer parcial en la B. Ok, muchísimas gracias, licenciado. No hay pena. Bueno, vamos a asignar por decreto para poder cumplir en tiempo lo que necesitamos a don Abner Palacios para que nos vaya leyendo los artículos que a continuación vamos a ver. ¿Nos colabora don Abner, por favor? Licenciado, buenas noches. Sí. Perdón, fíjese que yo voy para mi casa, voy en moto. Ah, bueno. No, en Ajá, moto perdón. no puede Estoy leer, escuchando. vamos a manejar. Sí. Sí, ahorita estoy echando gasolina. Está bueno. Perdón. Vamos a ver quién voluntario, sí que tenga voz de locutor. ¿Le ayudo yo, Lick? Don Álvaro Estrada, perfecto. Mire, pues solo que como aquí se da la lectura, yo explico, o a veces lo voy a interrumpir y después le pido que siga leyendo. De acuerdo, Lick. Entonces, vayámonos. Vamos a empezar viendo desde el artículo 439, que es el que examinamos hasta el 438, y ahora vamos a hacer el 439. Un delito muy conocido por la mayoría de gente, tal vez no con su nombre técnico, pero es el delito de la mordida, de dar mordida o recibir mordida. ¿Qué quiere decir eso? Que para que yo haga o no haga algo que tengo la obligación de hacer, generalmente yo como funcionario público, y cuando hablamos de funcionario público, quisiera pedirle a todos que se vayan a las disposiciones generales de su código, por favor, don Álvaro, y nos lea el inciso 2, que se entiende por funcionario público. Las disposiciones finales están al finalizar el Código Penal, porque eso nos va a servir para todos estos delitos. Disposiciones finales. ¿Cuál me dijo, Lick? El 2. De acuerdo. Este código entrará en vigor el 15 de septiembre de 1900. No, perdón. Disposiciones generales. Ah, ok. Disposiciones generales. Artículo 1. Disposiciones generales del Código Penal. Para los efectos penales se entiende, número 2, por funcionario público. Ajá. 1. Toda persona que ocupe un cargo legislativo, ejecutivo, administrativo o judicial, ya sea designado o elegido, permanente o temporal, remunerado u honorario, sea cual sea la antigüedad de esa persona en el cargo. 2. Toda otra persona que desempeñe una función pública, incluso para un organismo público o una empresa pública, o que preste un servicio público. Por funcionario público extranjero, toda persona que ocupe un cargo legislativo, ejecutivo, administrativo o judicial de un país extranjero,
ya sea designado o elegido, y toda persona que ejerza una función pública para un país extranjero, incluso para un organismo público o una empresa pública. Por funcionario de una organización internacional pública, un empleado público internacional o toda persona que tal organización haya autorizado a actuar en su nombre. Ok. Esto es importante para que vean ustedes que un funcionario público no son solo los funcionarios de planta, los denominados 011, sino que funcionario público lo constituyen los 029, los 022, los 081, una persona que está haciendo un interinato porque es fijo o temporal, los contratistas de obras públicas. Una empresa que gana un contrato para abrir una carretera, en el momento todos los que están trabajando en ese contrato también se consideran funcionarios públicos. Eso cuando estamos hablando en el ámbito nacional. Ahora, cuando se trata de representantes, funcionarios públicos, no embajadores, sino cónsules, sino que personas de la administración pública en general, judicial, ejecutiva, legislativa, de otros países, estamos hablando de extranjeros o transnacionales y cuando se trata de particulares, también hablamos de personas internacionales, máxime cuando son miembros de organizaciones como la Cruz Roja o grandes emporios, la ONU, la OEA, son organismos internacionales y todas estas personas pueden participar en este grupo de delitos. Es importante también que ustedes sepan que este delito de cohecho, no podemos hablar de cohecho solo cohecho. ¿Por qué? Porque es un delito de concurrencia. ¿Qué quiere decir eso? Que el cohecho se divide en cohecho pasivo y cohecho activo. Para que haya un delito de cohecho, tienen que participar tanto el autor de cohecho pasivo como el autor de cohecho activo, ya sea nacional o transnacional. Cuando el cohecho es pasivo, nos estamos refiriendo al funcionario público o empleado público, que ya se dijo que ese término está mal usado porque ahora todos son funcionarios públicos, que tiene a su cargo el hacer algo o el desautorizar algo, el evitar algo, y que le pide a usted dinero, dádiva, promesa o recompensa a cambio de hacerlo, o para hacerlo más rápido, o para no hacerlo. O sea, él viene y le pide una recompensa, una dádiva, dinero, bienes, para él o para tercero, con tal de hacer lo que por obligación tenía que hacer, y por eso le pide esa gratificación. Ese es el cohecho pasivo. Obviamente, el clásico ejemplo de que usted va en carretera y la para la policía y la policía le dice: mire, usted no trae llanta de repuesto,
no trae tríquet, su placa nada más trae una, no trae extinguidor, perdón. Entonces le vamos a poner una multa de 5,000 quetzales. Y entonces, a menos le dice que usted quiera arreglarlo de otra forma. Y entonces, prácticamente, ¿qué le está diciendo? Le está pidiendo algo a cambio. Ya empieza usted. Pues mire, no sé, ¿por qué no olvidamos el asunto mejor y yo le invito a un almuercito? Ay, ¿cómo sería el almuerzo? De unos 50 quetzales. No, definitivamente no, porque somos tres. El que está en la patrulla y el otro que está a la par mía. Ah, entonces, hablemos de 150. Va, quedemos así, pues. Usted le da el dinero y ahí que hubo un cohecho. Pero el policía que le pidió, le sugirió o le insinuó arreglarlo de alguna otra forma, comete cohecho pasivo. Pero la persona, y ahí vamos a, por favor, a decirle a don Álvaro que me lea el 442. De acuerdo, Luz. Cohecho activo. Comete delito de cohecho activo cualquier persona que ofrezca o entregue a un funcionario público, empleado público o quien ejerza funciones públicas directa o indirectamente cualquier objeto de valor pecuniario u otro beneficio, a título de favor, dádiva, presente, promesa, ventaja o por cualquier otro concepto, para sí mismo o para otra persona, para que realice, ordene, retarde u omita un acto propio de su cargo. El responsable de este delito será sancionado con prisión de 5 a 10 años, multa de 50,000 a 500,000 quetzales e inhabilitación especial, sin perjuicio de la pena aplicable al delito cometido. Okay. Entonces vemos, pues, que para que este delito concurra, tiene que haber dos personas, el sujeto pasivo y el sujeto activo. El pasivo está en el 439 y el activo está en el 442. Ahora bien, si usted como particular se ofende porque le están pidiendo dinero y denuncia el hecho para que las autoridades tomen cartas en el asunto, dice al final del 439, serán protegidas por las autoridades y no van a ser procesadas. ¿Por qué? Porque lógicamente no está aceptando el hecho. Pero inclusive, si usted hubiera dicho que sí y lo denuncia, o lo hubiera grabado y lo denuncia, esto es parte de un derecho premial que busca, digamos, darle un premio a la persona que, aunque cometió un delito, está ayudando para la aprehensión de un sujeto más importante, político, penalmente más buscado, y entonces se le libera de responsabilidad penal. Está también, leamos ahora el 440. Concurrencia con otro delito. Cuando la dádiva o presentes solicitados, recibidos, ofrecidos o prometidos
tuvieren por objeto la realización de un acto que constituya delito, la sanción señalada en el artículo que antecede se impondrá, sin perjuicio de lo relativo al concurso de delito. Ok. Por ejemplo, si yo le voy a dar a un policía nacional 500 quetzales para que vaya con una persona con la que yo tengo problemas y lo meta preso por posesión de droga porque él mismo se la va a poner, ahí el policía está prácticamente va a cometer dos delitos. El cohecho pasivo y la implantación de prueba o un procedimiento análogo o un procedimiento viciado. Entonces se le va a juzgar tanto por el cohecho como por los otros delitos que cometa. ¿Ya? O sea, el cohecho se comete porque la persona haga algo más rápido o deje de hacer en un trámite legal. Pero si además de esto se está hablando para que esta persona cometa otro delito, se va a juzgar por ambos. Claro, siempre tiene que tener conexidad lo que se le pagó con el otro delito que está cometiendo. No son delitos independientes, sino que a él se le pagó por hacer algo y a la vez él cometió otro delito, entonces van a concurrir los dos. Ejemplo, yo voy al RENAP y le planteo a una de las encargadas de ahí que si me da mi DPI el mismo día, yo le voy a pagar 500 quetzales. Si ella acepta y lo hace, son 500 quetzales, hay cohecho. Activo para mí, pasivo para ella. Ahora bien, si además yo le pido que me saque el DPI, yo tengo 30 años de casado, pero pido que me saque de soltero y con menos edad, entonces va a ver qué delito va a cometer la persona que cambie esos datos, que inserte ideas falsas en un documento original. Falsedad ideológica. Entonces, Falsificación material, ¿no? ¿ah? Falsificación material. No, porque eso sí inserta las ideas en Falsedad el ideológica. documento. Falsedad ideológica, licenciado. Falsedad ideológica. Entonces va a haber cohecho, pasivo y falsedad ideológica. ¿Ya? Bueno. Vamos a ver. En la misma circunstancia, cuando la persona que está solicitando el dinero sea un funcionario o empleado público, pero no de Guatemala, sino que de otro estado o una entidad internacional, ese va a ser cohecho pasivo, pero va a ser un cohecho pasivo transnacional. Veamos el 442 ter, por favor, don Álvaro. Cohecho pasivo transnacional. Comete delito de cohecho pasivo transnacional el funcionario o empleado público del otro estado u organización internacional que solicite o acepte, directa o indirectamente,
cualquier objeto de valor pecuniario u otro beneficio, a título de favor, dádiva, presente, promesa, ventaja o cualquier otro concepto, para sí mismo o para otra persona, para realizar, ordenar u omitir un acto propio de su cargo. El responsable será sancionado con prisión de 5 a 10 años y multa de 50,000 a 500,000 quetzales. Ok. Ahora leamos la otra parte, el activo transnacional. ¿Qué dice? Comete delito de un cohecho activo transnacional cualquier persona que ofrezca o entregue a un funcionario o empleado público de otro estado u organización internacional, directa o indirectamente, cualquier objeto de valor pecuniario u otro beneficio, a título de favor, dádiva, presente, promesa, ventaja o por cualquier otro concepto, para sí mismo o para otra persona, para que realice, ordene, retarde u omita un acto propio de su cargo. El responsable será sancionado con prisión de 5 a 10 años y multa de 50,000 a 500,000 quetzales. Ok. Entonces, fíjense. Cuando vino la empresa esta, Odebrecht. sí, y vino y le dio, digamos, dinero a una persona de aquí para que autorizara determinado contrato o carretera. ¿Qué comete el funcionario de aquí que recibió el dinero? Cohecho pasivo transnacional. No, no es pasivo transnacional porque el cohecho pasivo transnacional. Igual cohecho pasivo, ¿no? Cohecho pasivo. En cambio, el que extranjero que era funcionario público de otro país y dio el dinero, ¿qué delito comete él? Cohecho activo transnacional. Cohecho pasivo transnacional. O sea, nosotros lo que tenemos que tener bien claro es que el pasivo lo recibe o un funcionario público de aquí de Guatemala, que sería cohecho pasivo normal, para autorizar un acto aquí en Guatemala y que él tiene la facultad de otorgar, o cohecho pasivo transnacional cuando en el extranjero ese funcionario está pidiendo para realizar ese acto, digamos, una cantidad de dinero. Es un funcionario que está en un estado extranjero o en una organización extranjera. El cohecho activo es la persona que lo da, que obviamente en Guatemala puede ser tanto un particular como un funcionario, solo que si es un funcionario, se le va a agravar la pena por ser funcionario, pero porque hay muchos funcionarios que pagan por sacar licencias o por, digamos, no examinarse de la vista o cualquier acto así. Pero siendo funcionario la pena se le va a aumentar porque se requiere de él mayor responsabilidad. Y el transnacional, como lo vemos aquí, es la persona que entrega a alguien de otro estado dinero porque se le agilice o se le obstaculice o como sea lo que le convenga el trámite de un asunto. Y por eso estamos hablando del cohecho tanto nacional como transnacional, porque esa es una obligación de conformidad
con las dos convenciones que ya leímos y que si no han leído deberían de verlas. El siguiente artículo me interesa que lo miren. Un espacio físico. Esto es bueno, la pregunta es buena. Si yo voy a pedirle, como guatemalteco, que quiero ir a conocer a Miguel, y voy a darle dinero a una persona para que me autorice la visa. Por la forma en que trabaja la embajada, no podría ser solo una persona, sino que tiene que ser una cadena, pero supongamos que hubiera la posibilidad de una persona. Si la persona me pide dinero por eso, la persona que es funcionaria de los Estados Unidos, ¿qué delito estoy cometiendo? ¿Qué delito está cometiendo la persona? Cohecho pasivo. Pero transnacional porque es funcionaria de los Estados Unidos. Aquí. Si yo voy y se lo doy, si se lo doy fuera de la embajada, yo estoy cometiendo cohecho pasivo. Cohecho activo, porque yo le estoy pagando. Cohecho activo porque si yo soy guatemalteco, no soy de otro estado. Ahora, si se lo doy dentro de la embajada, las embajadas son reconocidas como territorio guatemalteco. No, perdón, como territorio de la embajada que es. Toda la embajada gringa es territorio norteamericano. Entonces, ¿cuál sería el efecto jurídico si yo se lo doy dentro de la embajada? No. Es Cohecho sí, pasivo cohecho transnacional. activo nacional para mí y cohecho transnacional para ella, solo que lo puede juzgar Estados Unidos porque se cometió en su territorio, o puedo yo pedir para juzgarlo aquí, pero no creo que los norteamericanos me den a su funcionario, sino que tal vez me puedan otorgar al guatemalteco que pagó el dinero, porque sería un caso de extraterritorialidad. ¿Qué artículo y qué principio aplicarían para juzgarme a mí? Guatemala. Es el artículo 5, extraterritorialidad de la ley penal. ¿Pero qué principio? Principio de nacionalidad. Guatemala puede juzgar a todos los guatemaltecos que hayan cometido delito o contra los que se haya cometido delito, siempre que no se haya juzgado en otro país. Los puede juzgar aquí en Guatemala, obviamente si la persona está aquí en Guatemala. Y para traerla a Guatemala, porque sigo yo estando en el territorio de la embajada, es otro país, pueden pedir mi extradición. Pero normalmente cuando un guatemalteco comete un delito en una embajada, la embajada nada más indica el delito y se lo entrega a las autoridades guatemaltecas para ahorrarse gastos, pasaje y demás cosas, y por los principios humanitarios que rigen la extradición. Pero para que vean pues cómo cambia, solamente por la ubicación, que ahí hay un elemento tipo que sería la ubicación. Si se está cometiendo en Guatemala o se está cometiendo fuera de Guatemala, aunque sea en la zona 10 del país, que por ser embajada se considera territorio norteamericano. Bueno,
Les decía que me interesaba mucho hablar del artículo 443. ¿Me lo lee, por favor, don Álvaro? De acuerdo, Lic. Aceptación ilícita de regalos. El funcionario o empleado público que aceptare dádivas, presentes, ofrecimientos o promesas de personas que tuvieren algún asunto pendiente ante él, será sancionado con prisión de 1 a 3 años y multa de 5,000 a 25,000 quetzales. Si ustedes miran aquí, el sujeto activo es un funcionario público. La acción que se persigue es aceptar un regalo, dádiva, ofrecimiento. La pena es bastante menor. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de un delito doloso, pero que no implica realmente la figura del cohecho. Ustedes han visto que muchos colegas abogados y los que son procuradores, no me dejarán mentir, acostumbran regalar canastas navideñas, vales de Simán o de Semacoa en ciertos juzgados o en ciertos registros, digamos, registro de la propiedad, registro de mercantil, registro de la propiedad intelectual. Yo mismo, cuando trabajaba de procurador en Skinner Clay Asociados, tenía mis regalos y así como le regalan a usted calendarios en las tiendas por ser cliente, aquí se voltea el papel y los clientes más frecuentes de los bufetes le dan regalo o inclusive les organizan convivio a ciertas personas. Obviamente esto lo hacen ¿con qué finalidad? Porque si es un cliente frecuente, los trámites se le agilizan. Y entonces, esto constituye una aceptación ilícita de regalo. Ahora bien, hay que distinguir una cosa de otra. Y eso tal vez es lo que distingue a un jus positivista, que puede ser hasta Huizache, de un jurista. A mí me denuncian que un procurador o un abogado joven le llevó flores a una oficial, que la oficial está soltera. Y ella las aceptó. Y se sabe que están en romance. ¿Constituiría esto aceptación ilícita de regalo? No, Lic. A ver, María de Los Ángeles. Buenas noches, licenciado. Yo considero que no, porque al final tal vez se conocieron por otro lado. El fin no es ese. El fin no es, digamos, favorecer sus casos. El fin es estarle enamorando. Entonces no habría ese tipo de conducta. O sea, la ley puede, si la aplica usted a letra muerta, encuadra. Pero si usted ya estudia el caso y los detalles del caso, va a ver que este no es un delito. Este es un romance. Es como el caso en los pueblos. Al doctor del IX, de una agencia del IX de un pueblo, de un departamento, que ahorita en COVID salvó a una señora. Eso es amor, dice don Neftalí López. Salvó a una señora, madre de 12 hijos, y la sacó del COVID.
Y llegan los hijos y le llevan un chompipe de regalo al doctor. ¿Será que esto constituye aceptación ilícita de regalo? No, licenciado, No, porque licenciado. él hizo el trabajo antes de aceptar el regalo. No, y miren, pues lo que pasa aquí es que ustedes cuando aplican el derecho, tienen que aplicarlo usando no solo las normas, sino los principios, los valores, el conocimiento de la realidad. Guatemala es un país donde la gente es muy cálida, muy agradecida y tiene muchas costumbres de, digamos, agradecer con objetos externos. Si yo soy sastre, tal vez le hago un saco. Si yo tengo animalitos de crianza, le llevo chompipe, pato, conejo, lo que tenga. Chicharrones, y se puede, los jueces les encanta. Y entonces, esa, digamos, muestra de agradecimiento en una conducta que no es un trámite cualquiera, sino es un acto que él hizo no solo porque es su obligación como médico, sino porque le puso 10 centavos más y la trató como un ser humano más que como un número de un paciente. Eso se agradece. Y entonces no es realmente el delito porque no tiene el dolo de facilitar un trámite, sino de agradecer. Y se puede fundamentar precisamente usando los principios que ustedes conocen de Derecho Penal 1, de la sana crítica y la experiencia de la vida, diciendo que esto fue una muestra de agradecimiento, primero que no buscaba atacar ningún bien jurídico, segundo que no fue hecho ni con dolo ni con culpa, tercero que no tiene lesividad, no puso en lesión el bien jurídico y que el agradecimiento es proporcional al bien jurídico que se vio favorecido. Es decir, ustedes con los principios pueden justificar el por qué una conducta, según ustedes, no es típica, pero tiene que ser razonable y justificable. Porque no es lo mismo estos hechos que yo les estoy diciendo al que alguien le regale un carro a la esposa de un juez sabiendo que el juez va a decidir sobre su condena o su absolución. Obviamente son situaciones distintas. Y por eso es que ustedes tienen que conocer los elementos que conforman cada delito, los principios y valores que vamos a estudiar de Penal 1, que tal vez en Penal 1 no los vieron proyectados a Penal 2 y a Penal 3, pero que son la columna medular de la aplicación del derecho penal. Bueno, finalmente, ya para que terminemos, vamos a hablar de los delitos de pecular. Aquí hay dos delitos dolosos y un delito culposo. ¿Qué diferencia hay en que sea doloso y sea culposo? Que el doloso es intencional, es querer realizar la conducta prohibida, y que el culposo es un actuar con omisión al deber de cuidado por negligencia,
impericia que provoca el resultado dañoso que está tipificado. Los funcionarios públicos pueden, en mayor o en menor grado, tener bienes asignados a su cuidado, a su guardia y custodia. Y por bienes me refiero yo a bienes muebles. Podría ser inmuebles también, pero más comúnmente bienes muebles, en los que se incluye el dinero, vehículos, máquinas y demás. Entonces, está el peculado por sustracción. Leámoslo, don Álvaro. ¿Cuál sería el 445. Peculado por sustracción. Comete delito de peculado por sustracción el funcionario o empleado público que sustrajere o consistiere que otro sustraiga dinero, efectos o bienes que custodie, perciba, administre o guarde por razón de sus funciones. El responsable de este delito será sancionado con prisión de 5 a 10 años, multa de 10,000 a 50,000 quetzales e inhabilitación especial. Si el dinero, efectos o bienes estuviesen destinados a fines asistenciales o a programas de apoyo social, la pena será aumentada en 2/3 partes. Okay. Si yo como funcionario público tengo a mi custodia, a mi cuidado, por ejemplo, las vacunas contra el COVID que fueron donadas por la embajada norteamericana, y yo procedo a llevarme un paquete de vacunas o permito que otra persona se lleve ese paquete, ¿qué delito estoy cometiendo? Peculado por sustracción. Pero como esa donación o eso compra, si fuera compra, era para atender una situación de emergencia nacional, el delito se agrava. Si fuera un dinero o unos bienes cualquiera, obviamente seguiría siendo peculado por sustracción. Pero a la hora de ser estos bienes, el delito se agrava. A ver, don Diego. Lick, perdone, solo una curiosidad. En el caso de un funcionario público electo que por alguna razón amañó las elecciones y no cumpliendo los requisitos, se perpetúa por unos 12, 16 años, pero le descubren que no cumplió desde el inicio. ¿Qué repercusiones tiene? Porque para ese entonces firmó documentos y tuvo representación en distintos... Compañero, pero eso no, ahí me aleja del tema. Bueno, gracias de todas formas por escucharme. Es que estamos en peculado. Gracias, Lick, muy amable. Este es un delito electoral y generalmente cuando hay ese tipo de movidas se legitima el actuar del funcionario dependiendo de las actuaciones que sean, pero se le agrava la pena porque ya sería un delito continuado. Muy amable, Lick, gracias. Entonces estábamos en el peculado. Es un funcionario, pero no cualquier funcionario. Es un funcionario que tiene a su cargo, custodia o guarda determinados bienes. Si él toma esos bienes o permite que otro los tome, él está cometiendo peculado por sustracción. Si no se trata de bienes ordinarios, sino de bienes que están encaminados a programas sociales o a cubrir emergencias. Y eso lo descubre uno porque toda donación o todo destino especial por emergencia
se queda en constancia por acuerdo gubernativo, por decreto del Congreso. Entonces se sabe cuándo son bienes ordinarios de bienes extraordinarios. Y entonces eso se descubre, y esa es una prueba que es diferente a lo penal, porque una cosa es conocer cuándo se agrava y otra cosa es probarlo o demostrarlo. Pero eso se prueba o se demuestra de manera documental, porque siempre hay un acuerdo, una disposición reglamentaria o legal que destina eso a un uso social o de emergencia. ¿Ya? Leamos ahora el peculado por uso. Peculado por uso. Comete delito de peculado por uso el funcionario o empleado público que, para fines distintos al servicio establecidos en la administración pública, utilice o permita que otro utilice, en provecho propio o de terceros, vehículos, maquinaria, cualquier otro equipo o instrumento de trabajo que se halle bajo su guarda, custodia o administración pertenecientes a la administración pública, así como trabajos o servicios destinados al cargo público que ejerce. El responsable de este delito será sancionado con prisión de 3 a 5 años, multa de 10,000 a 50,000 quetzales e inhabilitación especial. Esta disposición es aplicable al contratista de una obra pública o a sus empleados, cuando los bienes indicados pertenecen al Estado o a cualquier dependencia pública. Si los vehículos, maquinarias y cualquier otro instrumento de trabajo, trabajos o servicios estuviesen destinados a fines asistenciales o a programas de apoyo social, la pena será aumentada en 2/3 partes. Veámoslo así. Hay una empresa que fue contratada para abrir un túnel, pero como ahí son equipos muy especializados, el Ministerio de Comunicaciones o el Cuerpo de Ingenieros del Ejército le proporciona dichas maquinarias y él las está usando para realizar la obra del Estado. Pero el día sábado, que no está trabajando en la obra del Estado, que podría hacerlo porque a veces se habilita a tiempo, él usa esa maquinaria para trabajar obras particulares de su empresa porque él es contratista. ¿Qué delito estaría cometiendo ese contratista? Peculado por uso, licenciado. Peculado por uso. Cuando uno le dan vehículos, hay que ver en qué calidad se los dan. Si es un vehículo que está destinado a mensajería, o sea, en el área de servicios, ese bus o ese vehículo solo puede estar sirviendo para repartir suministros, mercadería o cosas en el área donde está localizado. En cambio, si el vehículo se le está dado a un funcionario público para su desplazamiento y uso personal, él perfectamente puede viajar a distintos lugares siempre que lo use él personalmente, o si le asignaron piloto, que lo use el piloto. Ahora bien, si él lo está subarrendando a un vecino para que el vecino lo use los fines de semana, ¿qué delito comete? Peculado por uso. Si nosotros vemos al busito a una ambulancia de Lix que está llevando pasajeros al puerto,
La ambulancia, ¿para qué está? Para transportar enfermos. Si la están usando para transportar personas al puerto, ¿qué delito se está cometiendo? Peculado por uso. Pero agravado porque todas las ambulancias son para servicio social. ¿Ya? Lick, una pregunta, y en caso que los bomberos, porque muchas veces yo he escuchado que piden dinero para trasladar a las personas ahora a los hospitales, también sería grabado. Mire, no porque si ellos lo están transportando a los hospitales, no están usándolo para un destino distinto. Si piden dinero, habría que ver qué tipo de bomberos son. Porque los voluntarios, por ejemplo, no están presupuestados dentro del Estado. No se consideran funcionarios públicos, sino que personal de asistencia social. Si son voluntarios. Ellos inclusive a veces ni siquiera ganan salario, sino que lo hacen por servicio social. Ahora, si son municipales, ellos sí están presupuestados, no podrían cobrar por ese servicio. Gracias. Vale. Bueno, visto estos dos que son dolosos, que son intencionales, vamos a ver finalmente el peculado culposo. ¿Me lo lee, por favor, don Álvaro? Peculado culposo. Comete delito de peculado culposo el funcionario o empleado público que, por negligencia, diere ocasión a que se realizare por otra persona la sustracción de dinero, efectos o bienes de que tratan los artículos 445 y 445 bis de la presente ley. El responsable de este delito será sancionado con prisión de 1 a 3 años e inhabilitación especial. La misma pena se impondrá al funcionario o empleado público que, a sabiendas, permita que se pierdan, destruyan, descompongan o venzan bienes, alimentos o productos de naturaleza perecedora que se encuentren bajo su custodia o administración, aun cuando no pertenezcan al Estado. Si el dinero, efectos o bienes estuviesen destinados a fines asistenciales o a programas de apoyo social, la pena será aumentada en una tercera parte. Bueno, yo como responsable de un bien bajo mi custodia, un bien perecedero, digamos que nos mandan alimentos por el fenómeno del stand, y yo los dejo embodegados y no gestiono con las entidades que los tienen que repartir, que los tienen que distribuir, y esos alimentos vencen y se pierden, yo estoy cometiendo un delito de peculado culposo. Muchos bienes, como dicen los compañeros de la Correa, alimentos que se destinan a galletas escolares, se pierden por negligencia de los funcionarios. Ahora yo les pregunto, siendo bienes de vital importancia en el caso de la pandemia, las famosas vacunas Sputnik, que se acaba de perder 1.600.000. ¿Qué delito se comete ahí? Peculado culposo, licenciado. Agravado. Sí, Agravado, exacto. pues fíjense que yo diría, cuando ustedes vieron en Derecho Penal 1, discúlpenme que recuerde siempre Penal 1, pero es la base de esto. ¿Cuál era la diferencia entre un delito culposo y un delito doloso
porque en cierto momento está la culpa con representación y está el dolo eventual. La culpa con representación es que yo, pese a saber que hay muchas probabilidades de que pueda cometer un delito, un daño, me arriesgo a hacerlo con la esperanza de que no suceda. Y el dolo eventual es que yo no estoy seguro que eso pase, pero aún creyendo que no va a pasar, pero que hay buenas probabilidades de que sea, lo hago. Aprovecho la ocasión y lo hago. Entonces, para resolver cuándo es uno o cuándo es otro, hay una teoría en penal que se llama teoría de las probabilidades. Si las probabilidades eran mayoritarias y se sabía que había un alto índice de que eso iba a ocurrir, eso es dolo eventual. Si por el contrario las probabilidades estaban en un 50-50, eso es culpa con representación. Para mí, si yo voy a comprar vacunas y esas vacunas van a vencerse sin que yo tenga armada toda la estructura, toda la logística y todos los insumos que son necesarios para aplicarla. Si yo inclusive desconozco muchas circunstancias como cómo va a reaccionar la gente, cuántas puedo aplicar por día, y me meto a comprar una cantidad exagerada, sabiendo que van a vencer próximamente. ¿Eso es culposo o doloso? Culposo. Doloso. Dolo eventual. Dolo. Es que miren, pues, esto es derecho penal. Yo no puedo creer que un estado, cualquier estado del mundo, no sepa, primero, si cuenta con los equipos para mantener las condiciones de la vacuna, cuántas vacunas puede utilizar, cuál va a ser el sistema de distribución, cómo voy a hacer para que llegue a toda la República. Solo habiendo planificado todo eso antes, me puedo meter yo a comprar dosis de vacuna. Y en la medida en que realmente yo pueda distribuirlas sin correr el riesgo de perderlas. Entonces, para mí, esto tal vez, siendo muy buena gente, lo van a dejar por peculado culposo, cuya pena es irrisoria. Pero, si fuera un poquito más técnica la aplicación, diríamos que esto más que negligencia, esto está vinculado a otro tipo de delitos, inclusive por la secretividad con la que fue investido. Podríamos hablar también aquí de una serie de otros delitos, incluyendo el cohecho transnacional, incluyendo una forma de enriquecimiento ilícito, en fin. El resultado de la culpa es que ya se sabía que no se iban a poder utilizar, pero la ganancia de la compra valía la pena el riesgo. Y eso pasa con medicina del ICS, con medicina de los hospitales, con
viene de los organismos del Estado. Hay veces que en todas las dependencias de un organismo hay refrigeradores y microondas, pero no hay papel para imprimir. Estamos hablando de compras no hechas negligentemente, sino de una negligencia, pero una negligencia aparente, si no es que simulada por delitos dolosos más profundos. Bueno, compañeros, recordándoles, el martes y el jueves vamos a tener sesiones no presenciales, no aquí en la plataforma. El martes vamos a hacer un laboratorio que todavía estoy meditando si le voy a dar calificación para efectos de los puntos extras. Y el jueves, mañana les voy a subir un material, a más tardar el sábado, para que ustedes realicen una tarea el jueves. Y esa tarea sí va a tener un valor de 5 puntos de los 20 que van a estar asignados a trabajo. ¿Oyó? Y entonces, hasta ahí les agradezco la atención. Ya les di la información, ya les di la clase. El día martes resolvemos el laboratorio rápidamente y vemos los puntos que nos corresponden para terminar los delitos contra la corrupción. Ya el jueves, que podría estar concatenado a la tarea del jueves, vamos a entrar a ver ya la primera ley especial. Y yo les voy a dar la información y les voy a dar la ley para que la empiecen a leer. Muchas gracias. Licenciado, disculpe. ¿Sí? O sea que la otra semana sí van a haber clases, o sea, en el sentido de aquí con usted, pues. Mire, tanto el martes como el jueves van a haber clases, solo que no van a ser presencial. El martes usted se va a meter a Classroom y va a desarrollar un laboratorio que tiene que entregar al final de la clase. Ese laboratorio va a servir para ver cómo estamos fijando y cuánto conocen los delitos hasta que hemos visto hasta el día de hoy. El jueves, yo mañana, viernes o el sábado, les voy a subir un material. Podría ser una película, podría ser una lectura, podría ser una conferencia. Y el día jueves, ustedes van a realizar una tarea de ese material que van a recibir. Pudiera ser una comprobación de lectura, podría ser la contestación de una pregunta, podría ser que hagan un esquema o un cuadro de, ¿cómo le llaman a esto? Un mapa mental sobre la entrevista que se dio. O sea, de cualquiera de todos esos recursos didácticos, yo les voy a poner una actividad para que ustedes la desarrollen el día jueves. Porque yo les dije al principio del semestre que habían días que no íbamos a trabajar presencialmente, sino que íbamos a trabajar en Classroom, pero no por eso es que no estamos dejando de trabajar, sino que estamos trabajando, pero con otros recursos didácticos. Gracias. María Alejandra, con ustedes quedamos un ratito esperando, ¿no? Feliz noche, doctor. Gracias, Lick. Feliz noche. Gracias, licenciado. Buenas noches. Feliz noche, licenciado. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Feliz noche.